La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas. Soy Aarón Mariscal y hoy vamos a hablar acerca de un personaje muy interesante para el mundo de la filosofía. Se trata de el pensador cruceño José Peredo Antelo. Acerca de él nos escribe un pensador, un profesor muy interesante que es don Marcelino Pérez Fernández. Y bueno, en base a su libro Pensadores Cruceños es que vamos a conocer a José Peredo Antelo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de La Voz Universal TV por Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube, así como también en Radio La Voz Universal 91.2 FM y el canal digital LBU La Voz Universal, así como también en el canal Solo Noticias TV HD, canal 21 Solo Noticias. A continuación, la vida y obra de José Peredo Antelo. Y por cierto, no es este autor el único que nos habla acerca de él, sino también han escrito acerca de José Peredo Antelo los historiadores Humberto Vázquez Machicado, Hernando Sanabria Fernández y el filósofo Manfredo Kempf Mercado. ¿Qué podemos decir de José Peredo Antelo? Que nació en Santa Cruz de la Sierra en 1871, la segunda mitad del siglo XIX. Él falleció en 1931, en la primera mitad del siglo XX, es decir, que vivió aproximadamente unos 60 años. Aunque Hernando Sanabria Fernández, este historiador Sanabria Fernández, nos dice que nació en realidad José Peredo en 1882 y además nos da una fecha exacta, la fecha del 2 de agosto. Sin embargo, eso lo dejamos como tarea a los historiadores para que nos lo puedan aclarar con mayor precisión. Lo que nos interesa es sentar las bases de la vida y obra de José Peredo Antelo a partir de lo que se tiene registrado y conocido, y entre esos datos podemos decir también que los padres de José Peredo fueron don Domingo Peredo y doña Socia Antelo. Don Domingo Peredo era un comerciante aquí en Santa Cruz de la Sierra, pero que resultó exiliado desde Argentina. Él escapaba del régimen de Juan Manuel de Rosas, este presidente argentino al que algunos califican como tirano. Domingo Peredo en 1867 se casó con doña Socia Antelo. Él era viudo, tenía un hijo y bueno, se casaron y unos años después tuvieron a don José Peredo. José Peredo estudió en el Colegio Seminario Sagrado Corazón de Jesús, que fue fundado por el gran obispo cruceño, muy querido por esta tierra, don José Belisario Santisteban Seoane. El obispo consideraba a José Peredo Antelo como uno de los fundadores del seminario, es decir, un niño que creció como parte de la primera generación de los que estudió en este colegio. José Peredo Antelo, vale decir, continuó sus estudios ya profesionales, es decir, ya para formarse en una carrera en la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca, el tema de las ciencias jurídicas. Continuó su formación en la Argentina, en Buenos Aires, y también en Santiago de Chile, la capital del vecino país. Y mientras residía en Santiago de Chile también tuvo la oportunidad de visitar de vez en cuando a otro gran cruceño, el príncipe de las letras bolivianas Gabriel René Moreno. Él lo hacía, visitaba a Gabriel René Moreno junto a otros amigos y entre ellos estaba José Miguel Velasco Franco. José Miguel Velasco Franco era descendiente de José Miguel de Velasco, primer presidente Camba de Bolivia. José Peredo Antelo, después de retornar a nuestro país, tuvo que revalidar su título y para eso defendió su tesis que se denominaba Estudios Psicológicos. Esto lo hizo entre el 10 y el 13 de octubre de 1910. Fue un examen teórico y práctico para ser profesor de filosofía y literatura. Esta tesis recibió una aclamación del público e incluso del mismo rector de la Universidad de San Francisco Javier. Sin embargo, el tribunal lo calificó con 18 puntos después de una disertación de 3 horas.
Esto causó mucha indignación en el público porque lo admiraban, ¿no? Un Camba admirado en la zona montañosa, la zona fría de Bolivia. Y bueno, pues debido a esta gran indignación, los silbidos, la rechifla del público y los aplausos para José Peredo Antelo, fue que se dieron cuenta las personas del tribunal de que habían hecho mal, y por eso fue que elevaron su calificación a 20 puntos. José Peredo Antelo después retornó a Santa Cruz y fue profesor de filosofía y literatura. Enseñaba en el Colegio Seminario, también enseñaba en el Colegio Nacional Florida, y él realmente tenía una serie de pensamientos muy interesantes que podemos ver en los periódicos de la época. Escribía en El País de Santa Cruz, también escribía en La Abeja, escribía también en El Bien Social. La Abeja, El Bien Social, El País, y en El Norte de La Paz también escribía sus artículos. Varios de ellos los firmaba como Erlando, ese era su sobrenombre, su apodo, Erlando. Debido a esto es que considera Marcelino Pérez Fernández que conocemos poco de la obra de José Peredo Antelo, debido a que firmaba con ese seudónimo de Erlando. Entonces parece difícil de buscar qué artículos ha escrito, qué cosas decía don José Peredo Antelo. Otro de los motivos por los que resulta difícil saber exactamente qué pensaba este personaje o qué tan famoso fue, o no se lo divulga mucho, es que él mismo era retraído, no le gustaba aparecer, no le gustaba figurar, no le gustaba ser muy centro de atención, recibir la atención del público. Era de cierta manera discreto, se podría decir. Era un hombre que escribió artículos que se reunían en folletos de vez en cuando. Entonces, artículos periodísticos, folletos, ensayos y conferencias. Ese era el tipo de material mediante el cual él expresaba sus ideas. De hecho, se lo califica como uno de los cultivadores del ensayo, el ensayo como género literario en Santa Cruz. Y por supuesto también como un hombre cultivado en filosofía, letras, ¿no? Literatura, este ámbito también de la crítica social. Y hablando de crítica social, hay una de las obras de José Peredo Antelo que habla acerca de esto. Se llama La Cuestión Social. Cronológicamente, antes que nada, conviene establecer cuáles son las obras de José Peredo Antelo, de a poco, con el paso del tiempo, cómo fue publicando. El documento más antiguo del que se tiene registro, escrito por José Peredo Antelo, es La Defensa de la Sociedad de Damas de la Misericordia de Santa Cruz, de 1900. 1900 es el último año del siglo XIX. ¿Qué pasa con este documento? Él ahí defendía a las Damas de la Misericordia, que eran un grupo de señoras muy solidarias, amables, caritativas, que administraban el Hospital San Juan de Dios en Santa Cruz. Y ellas fueron expulsadas en marzo de 1898, un par de años antes. Se las sacó de ahí, y José Peredo Antelo consideró que esto era un acto injusto. Él consideró que ellas deberían volver, que se las quitó de ahí sin motivo suficiente, y por eso es que él defendía a esas mujeres para que puedan retornar a su lugar de trabajo. También en 1900, el mismo año, se publicó otro documento que se trata de La Cuestión Social. Es aquí donde Peredo Antelo vierte sus ideas acerca de la Iglesia Católica y su influencia en la filosofía y la política. José Peredo Antelo puede ser catalogado en este sentido como un pensador antiliberal y al mismo tiempo antisocialista. Y uno se preguntará, ¿se puede ser al mismo tiempo antiliberal y antisocialista? ¿No se supone que si somos lo uno no podemos ser lo otro? Bueno, hay una cuestión aquí muy interesante, y es que José Peredo Antelo tenía sus motivos para hacer esto. Conviene aclarar que José Peredo Antelo se oponía a un liberalismo que en su época se presentaba como una doctrina que iba a salvar a la humanidad. ¿De qué manera? Pues quitándole poder a la Iglesia. Porque el liberalismo consideraba mediante sus principios que la Iglesia estorba, entorpece el desarrollo del hombre y por lo tanto conviene quitarle libertades. De hecho, a lo largo de la historia, José Peredo Antelo sabía muy bien que la Iglesia había sido menoscabada por el liberalismo. ¿Mediante qué políticas? Por ejemplo, mediante la política de la expropiación, o también llamada desamortización. Se le quitaba los bienes a la Iglesia, se le quitaba sus terrenos, e incluso se llegaba a fusilar sacerdotes y monjas o a ejecutarlos mediante la guillotina, sobre todo mediante la Revolución Francesa. Entonces José Peredo Antelo decía que la Iglesia tiene una sana influencia en la sociedad y que debe permitírsele cooperar en la educación para salvaguardar el bien de las personas. José Peredo Antelo
En este sentido se posiciona a favor de esta doctrina política de la Iglesia, que realiza la siguiente afirmación: que el Estado y la Iglesia son dos entidades que, si bien son distintas, se ocupan de ámbitos distintos, pero pueden cooperar y deben cooperar en asuntos que son de mutua competencia. En este sentido, la Iglesia y el Estado son distintos, pero no están separados, sino que ambos tienen su propio ámbito. Y en este sentido, José Peredo Antelo es que se refiere al asunto. Él considera que no se puede relegar a la fe al ámbito privado de la familia, de la Iglesia, sino que debe estar presente en las instituciones públicas, porque la fe implica obediencia a las leyes de Dios, y las leyes de Dios son para el bien de la humanidad. Así lo establece don José Peredo. Él critica a un hombre que se llama Señor X. Señor X era, según José Peredo Antelo, un anarquista y materialista que en Santa Cruz divulgaba sus ideas nefastas para la sociedad en aquella época, y es por culpa del Señor X que hay un peligro, y frente a este peligro reacciona José Peredo alertando a las familias cruceñas. Él dice: cuidado, este hombre enseña la materia de religión católica, y ¿cómo es posible que un ateo enseñe acerca de religión? ¿Qué nos va a enseñar él? Nos va a enseñar conceptos equivocados acerca de la religión, y por eso dice: padres, tengan cuidado con sus hijos. Si los llevan al colegio, es posible que este señor enseñe. Y de esta manera entonces José Peredo Antelo escribe este opúsculo del bien social, en el que incluso critica temas como la Revolución Francesa de 1789, este evento histórico que cambió monarquía por democracia. Impulsó la democracia como fundamento de gobierno, es decir, como único sistema posible, y no como simple forma de gobierno, sana convivencia que puede ser permitida para el bien de la sociedad, sino como algo absoluto que debe imponerse por la fuerza y que debe creerse sí o sí. También José Peredo critica esta situación que se da en Francia con las leyes de Julio Ferry, un hombre que tenía poder en Francia y que realizó la imposición de la educación laica, la escuela laica, sobre todo en la década de 1880, la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué pasaba con las leyes de Ferry? Las leyes de Ferry se dedicaban a quitar competencias a la Iglesia para la educación pública y a implantar al hombre nuevo, el hombre revolucionario, el hijo republicano de la Francia nueva, es decir, aquel despojado de la religión y sin necesidad de obedecer las leyes de Dios. En este sentido es que José Peredo Antelo veía peligro de que esto se replique en Santa Cruz y en Bolivia, y tenía una frase muy interesante al respecto. La frase dice: de Voltaire a Jesús hay la misma diferencia que de las tinieblas a la luz. Vale aclarar que Voltaire era uno de los pensadores que tuvo mucha influencia en la enciclopedia francesa, en la Ilustración, en la Revolución Francesa. Un hombre que proclamaba la independencia del hombre de Dios, es decir, el hombre no necesita a la religión cristiana. José Peredo Antelo entonces tiene esta obra de La cuestión social, en la que habla acerca de este tema, y el liberalismo entonces proclama estos principios de que el hombre es libre sin Dios, no tiene obligación de obedecer a las leyes divinas promulgadas por la Iglesia Católica, que es la institución que representa a la religión cristiana. Y también hay otra obra de José Peredo Antelo que viene después. Se trata de El castellano de los cruceños. El castellano de los cruceños es una obra que fue tan pero tan importante que llegó a ser consultada por el mismísimo historiador Hernando Sanabria Fernández para hacer su libro El habla popular de Santa Cruz, que seguro muchos de nosotros tenemos en nuestras casas un ejemplar de este libro para la educación de los niños, de la familia, de cómo hablamos los cambas. Y de esta manera José Peredo Antelo escribió este libro tan importante, y también otro. Se trata de su tesis Estudios Psicológicos, que fue publicada en la ciudad de Sucre, y también se replicó como segunda edición el mismo año de 1910 en La Paz. En esta tesis de estudios psicológicos, José Peredo Antelo realiza un análisis de la ciencia de la psicología. La psicología es una ciencia relativamente nueva, y en ese entonces, que era el siglo XIX, pasando a comienzos del siglo XX, estaba apenas estableciéndose de a poco, sosteniendo sus principios, sus métodos, realizando una especie de asiento de sus fundamentos, sus bases, para poder nutrirse y desarrollarse con más fuerza poco a poco. José Peredo Antelo dice que hay que equilibrar entre lo físico y lo metafísico, es decir, lo espiritual o lo que está más allá de lo físico.
metafísica. Y resulta que había una discrepancia muy interesante entre los psicólogos. Algunos establecían que había que dar mayor importancia a la experimentación, experimentar en el sentido de utilizar el método de las ciencias naturales para la psicología. La mente humana debe ser estudiada solo con atención a los fenómenos palpables, por ejemplo, choques eléctricos, la reacción de las neuronas unas con otras, el cerebro, etcétera, ¿no? Y José Pérez de Antelo dice, no, esto no es solamente así. También hay que tomar en cuenta aquello que no podemos ver, pero también decía que no debía confundirse la psicología con metafísica, son cosas distintas. Entonces decía que no debemos abusar del ámbito fisiológico, la psicología no es solamente fisiología, el estudio de los fenómenos físicos, sino también es el estudio de la mente en su ámbito no visible, en su ámbito de cierta manera introspectivo. Por eso él defendía el método de la introspección que consideraba propio de la psicología, su método por excelencia. La introspección o inspección interior, uno analizarse a sí mismo con ayuda, por supuesto, del psicólogo, que va haciendo las preguntas correspondientes para que uno vaya descubriendo qué es lo que tiene. En este sentido es que esta tesis resulta muy aclamada y con ella fue que José Pérez de Antelo obtuvo el título de profesor en Filosofía y Letras. Pero también resulta que hay otra obra que más adelante publica José Pérez de Antelo. Se trata de El socialismo en 1920. Ese fue el año en el que se reunió esta obra que colecciona también artículos de José Pérez de Antelo. Y en estos artículos él sostiene una polémica con otro pensador cruceño, un pensador socialista, el doctor Adolfo Flores Velasco. Adolfo Flores Velasco era médico, pero también tenía conocimientos de ciencias jurídicas, tenía conocimiento de cultura, literatura y se fue a formar a Buenos Aires y de allá trajo ideas socialistas. Las iba divulgando de a poco, sobre todo en el periódico El País de Santa Cruz, y así la gente iba conociendo su pensamiento. José Pérez de Antelo, sin embargo, tenía reparos contra esta ideología socialista. Le decía que el socialismo no debía aplicarse en Santa Cruz y que de hecho no podía nunca ser arraigado en América porque era una ideología sin fundamentos suficientes. ¿Cómo podemos entender este rechazo de Antelo al socialismo? Pues bueno, Antelo sostenía, José Pérez de Antelo sostenía que el socialismo implicaba sobre todo expropiar los bienes a los dueños de empresas, a las personas en alto poder jerárquico, y que eso era una injusticia porque no podíamos recurrir a la violencia para tomar justicia por mano propia. Los maltratos deben ser, según él, analizados y solucionados en su debida circunstancia, con sus debidas medidas tranquilas. En este sentido es que José Pérez de Antelo postula que no se puede ser socialista o que no es lícito serlo, no es algo coherente, no es algo razonable, y por eso se opone al doctor Flores Velasco. Resulta que esta polémica entonces fue tan importante que se acumuló en varios artículos de periódicos que han sido reunidos en esta obra, este folleto que se llama El socialismo, publicado en 1920. Y como curiosidad vale añadir algo muy importante, que resulta que en este mismo opúsculo, en este mismo folleto, figura un título que se llama ¿Cómo está la familia de Ñuflo de Chávez? Con esto José Pérez de Antelo también replica algo que había dicho Adolfo Flores. Adolfo Flores había criticado muy duramente a los cambas, a los cruceños. Decía que eran unos degenerados, que no estaba bien que sean aficionados al carnaval, al baile, a la música, al jolgorio, y que eran personas muy, ¿cómo decirlo?, tal vez bullangueras en el mal sentido, es decir, exagerados, muy borrachos. Los cruceños eran, de acuerdo con Adolfo Flores, personajes muy atacados por incluso enfermedades por su propia degeneración moral. Enfermedades como el paludismo, la sífilis. José Pérez de Antelo opone a esto que el cruceño tenía por naturaleza esa alegría que no se podía negar. Una alegría que no era tan exagerada como afirmaba el doctor Adolfo Flores, sino más bien una alegría sana. El jolgorio, la felicidad de tener una vida muy activa, muy pública en el sentido de una sociedad armoniosa, alegre, contenta, que disfruta del baile, de la música, siempre sanamente y no de manera tan negativa como decía Adolfo Flores. José Pérez de Antelo defiende entonces a lo que denominamos en estos artículos la familia de Ñuflo de Chávez, es decir, la sociedad cruceña,
los hijos de Ñuflo de Chávez, el fundador de Santa Cruz de la Sierra. El doctor José Peredo Antelo también tiene otra obra muy importante que se llama Vida de Gabriel René Moreno, pero esta está inédita. Se encontraba junto al legajo Peredo Antelo en poder de la familia, de los descendientes de José Peredo Antelo. ¿Y quiénes son los descendientes de José Peredo Antelo? Se sabe que se casó con una mujer de apellido Parada y que tuvo como hijas unas 3 personas. Se tiene registrada a 3 hijas de José Peredo Antelo, que son doña Irma, doña Socia y doña Celia. José Peredo Antelo tiene entonces algunas obras sin publicar. Entre esta segunda obra, este conjunto de documentos que constituyen el legajo Peredo Antelo, tiene este tema por predilección, el tema de Gabriel René Moreno y su actuación en la Guerra del Pacífico. Tiene un conjunto de cartas que intercambiaban él y Gabriel René Moreno para hablar acerca de este asunto. Gabriel René Moreno resulta que participó en las negociaciones que se hacía con Chile para detener la Guerra del Pacífico. ¿Y esto cuándo sucedió? Sucedió en 1879. Fue el mismo año en el que empezó la Guerra del Pacífico. Ese mismo año ya se pensaba detener esta cruenta situación bélica. Y Chile tenía ciertas proposiciones para Bolivia. Bueno, yo les propongo esto y ustedes me dicen qué les parece. Y Gabriel René Moreno tomó parte en esas conversaciones, el príncipe de las letras bolivianas. Por eso es que José Peredo Antelo registra todo eso. No se ha llegado a publicar todavía hasta la fecha, 2024. Pero también José Peredo Antelo tiene una conferencia que se llama El Positivismo, que es una conferencia pronunciada en la Sociedad Católico Literaria y que se incluye dentro de su obra La Cuestión Social, su folleto La Cuestión Social. ¿Qué sucede con el positivismo? Era una doctrina filosófica según la cual el hombre es solamente materia, hechos y fuerza, y el espíritu no es algo que debamos apreciar. El espíritu debe ser de alguna manera una ficción, algo que el hombre ha inventado y que solamente somos hechos y materia. Entonces el positivismo aboga por solamente el método experimental de las ciencias naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente ciencia es física, química, biología, todo aquello que permite estudiar los fenómenos visibles, palpables. Lo que pensamos en realidad no es algo que merezca ser llamado ciencia. En este sentido, por culpa del positivismo, se cree que no podemos considerar ciencia a la filosofía, a la teología y demás disciplinas, ámbitos de estudio que se ocupan de varios aspectos del hombre. Pero José Peredo Antelo defiende lo contrario. Dice que el hombre no puede ser solamente hechos materia, no puede ser solamente físico, el hombre también es metafísico. El hombre debe estar ligado a las leyes de Dios, no puede desentenderse de las leyes de Dios. Dice que una moral sin Dios es solamente la moral de los caballos, de los animales, de los brutos, y por lo tanto no podemos negar la importancia de Dios en nuestras vidas. Es así que él se opone al positivismo que estaba siendo divulgado de a poco en la sociedad cruceña y boliviana en general, y por supuesto llegada desde Europa. Pensadores europeos que propugnaban el positivismo. José Peredo Antelo entonces ha sido un pensador que tiene una obra publicada hasta el momento y otra obra sin publicar también, y que ha influido en alguna medida en algunos pensadores bolivianos también, y figura como alguien que por supuesto vale la pena rescatar y tenemos pendiente por estudiar mucho más todavía. Esto queda como tarea para los historiadores, para los filósofos, los escritores, que pueden rescatar a este personaje cruceño, Camba, que hizo mucho por nuestra tierra en el ámbito intelectual. Y por supuesto vale la pena aclarar que 2 de los periódicos en los que él escribió, en los que él publicó artículos, tienen esta característica interesante. La Abeja fue fundada por el canónigo Andrés Avelino Costas Tarabillo, el padre Avelino Costas, en Santa Cruz de la Sierra, un sacerdote antiliberal, y también hay otro sacerdote antiliberal que es el padre Pedro Arístides Cejas Romero, el padre Pedro Cejas, que fundó en Santa Cruz de la Sierra este otro periódico, El Bien Social. En ambos escribía José Peredo Antelo, pensador cruceño, antisocialista, antiliberal al mismo tiempo, ambas cosas, y por supuesto un hombre que tiene mucho por descubrir. Como homenaje vale la pena tomar en cuenta que a José Peredo Antelo se le dedicó una calle. Se trata de la calle José Peredo, que se ubica 3 cuadras al sur de la avenida Virgen de Cotoca y cerca del Cuarto Anillo, en esa zona este de Santa Cruz.
Entonces, en la zona oriental de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se ubica la calle José Peredo, en homenaje a este gran pensador. Los invitamos a seguir estudiando acerca de este personaje y a seguir sintonizando los otros programas de Semblanzas por Radio La Voz Universal 91.2 FM y Canal Digital LBU, Canal 21 Solo Noticias TV HD y por supuesto en nuestras redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Conmigo será hasta en una próxima ocasión. Soy Aarón Mariscal y esto es Semblanzas. Conozcamos nuestra historia. Semblanzas.